Hijos del pueblo te oprimen cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de pena, antes que esclavo prefiero morir. Estos burgueses hasta egoístas que así desprecian la humanidad serán barridos por los anarquistas. En la misma medida que se estructura el poder, la jerarquía y el Estado, se produce la resistencia. En el mundo antiguo, poetas y filósofos denuncian, registran y procuran dar respuesta a esta situación. En los escritos de Sófocles, de Esquilo y en las referencias a la escuela de los cínicos ya se vislumbra la crítica libertaria. Por otro lado, se producen respuestas espontáneas de los oprimidos, estallidos violentos, más o menos organizados, siempre reprimidos con severidad. En algunos casos se reproduce la organización estatal, pero en otros casos se practica la democracia directa. Lo mismo ocurre durante la Edad Media, donde se agrega un componente religioso. Estos estallidos pueden ser locales o pueden extenderse a vastos territorios, transformándose así en rebeliones. Finalmente, en 1789, estalla la revolución que cambiará el mundo, sacudiendo el yugo eclesiástico, monárquico y aristocrático. Después de la Revolución Francesa, nada será igual. La explosión de acontecimientos que constituyeron la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un momento extraordinario. La espalda a la tradición aristócrata y trazaba un nuevo camino para el futuro. Hará temblar los cimientos de Europa y su impacto afectará al mundo entero. La Revolución Francesa es el acontecimiento más importante de la historia occidental. La Revolución Francesa constituyó un gran avance en diversos aspectos. Sin embargo, consolidó el dominio de la burguesía y estableció nuevas relaciones de dominación en perjuicio del naciente proletariado. Reconstituyó el Estado bajo nuevas formas, estableciendo nuevos consensos. A partir del tronco común de la Revolución Francesa surgen tres grandes corrientes de pensamiento: el liberalismo, el marxismo, el anarquismo en sus dos vertientes, el anarquismo individualista y el anarquismo societario. Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. El anarquismo individualista, abreva en los escritos de Nietzsche, Stirner, Proudhon, y el liberalismo anglosajón se desarrolla fundamentalmente en Estados Unidos. Entre sus principales exponentes encontramos a Henry David Thoreau y sus tesis de la desobediencia civil, retomada por Gandhi y Luther King. Por el triunfo de la Confederación. El anarquismo societario, cuyos principales teóricos fueron Proudhon, Bakunin y Kropotkin. Bajo esta denominación se agrupan diversas corrientes: el mutualismo, el colectivismo, el comunismo anárquico, el anarcosindicalismo y el anarquismo místico. Sin embargo, a pesar de las diferencias, todos los anarquistas acuerdan en una serie de aspectos: la defensa a ultranza de la autonomía individual, la oposición a cualquier forma de Estado, la autogestión de la economía, la libre asociación de los individuos, el amor libre como forma de relacionamiento entre las parejas. Stormego escuegas aeroi, kai grande gai nuboi magel pas vidi blu, et se in attendas doloro kai morto, contra un malamica devantau en pushos nit, mio pli presa con la liberezza, devas nit in savi con fita e courage, al chiu la flagon revoluziema, su chiu popolo marchas al el servutis, alla barricado por la triunfo de la Confederación.
Los anarquistas tuvieron una participación activa en la Comuna de París, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana y finalmente en la Revolución Española. Tras la derrota en España, seguirán varios años de ostracismo, donde los ideales anarquistas se reducen a la actividad de pequeños grupos, a la difusión y a la propaganda. Il y a 100 ans, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. Espoir mis au charnier, il voyait mourir la commune. Ah, laissez-moi. Ведуть стрільці, червоні стрільці до бою. Іде рівка моя, вийди, 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 чим скоріше до вікна. Хлопці, гей, хлопці, як соколи. Ой, видно село, широке село під горою. Ой, там ідуть стрільці, червоні стрільці до бою. La CNT, Confederación Nacional del Trabajo, el sindicato anarcosindicalista, al inicio de los acontecimientos revolucionarios del 36, unía a 1 millón de trabajadores. La grave depresión económica de 1930 puso fin a la dictadura de Primo de Rivera, que fue depuesto con el Estado incruento. El rey Alfonso XIII se refugió en Francia. Nace la Segunda República Española. Vuelve a la legalidad y sus militantes encarcelados son puestos en libertad, pero la República Democrática continúa practicando una política represiva contra el proletariado, particularmente contra la CNT. La República dura 5 años, marcados por continuos conflictos sociales. A las demagógicas promesas no mantenidas de reforma siguen revueltas obreras y campesinas. 3 tentativas revolucionarias fallidas y 2 golpes de Estado caracterizan su breve existencia. La victoria de la izquierda en las elecciones de febrero de 1936 es saludada por el proletariado español con la liberación de las cárceles de 30.000 presos políticos. Se forma un gobierno de Frente Popular, al cual responde una sublevación militar fascista que estalla el 18 de julio. Se inicia en Marruecos español y en 48 horas, según los golpistas, debe extenderse a toda España. El gobierno se mueve con lentitud y timidez. Intenta negar la evidencia y rehúsa las armas al pueblo hasta el día 19.
por el pájaro enjaulado. Durante el mayo de 1968 en Francia vuelven con fuerza las ideas anarquistas a encarnarse particularmente en jóvenes estudiantes y trabajadores. Por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres. Al comienzo del nuevo siglo, el ejército zapatista hace su aparición en México, en 1994, con una fuerte influencia del anarquismo y del comunalismo indígena. Te nombro y cuando oscurece. Seattle, la llamada Batalla de Seattle, fue una serie de manifestaciones realizadas entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 1999 contra la cumbre del milenio de la OMC, convocada por sindicatos, organizaciones anarquistas y ecologistas. Los trabajadores norteamericanos ya comenzaban a sentir los efectos del NAFTA, la precarización y los despidos. La represión fue muy violenta. Se decretó el estado de emergencia y el 1 de diciembre son enviadas la Guardia Nacional y el SWAT. Las batallas en la calle duran 3 días. La ronda fue un fracaso. Idea perseguida por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan. Yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro. A partir de la batalla de Seattle surge Indymedia, se inicia el proceso hacia el primer Foro Mundial Social, se postulan nuevas formas económicas como la economía solidaria. Cuando nadie me ve. Grecia, el conflicto se inicia el 6 de diciembre de 2008 a raíz de la muerte del joven Alexandros Grigoropoulos en Atenas. Existía un profundo descontento social, desocupación, salarios bajos, reclamos económicos, denuncias de corrupción contra los gobernantes y falta de expectativas en los jóvenes. De mi ciudad, tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Yo te nombro libertad. La protesta parte de un grupo diverso de agrupaciones anarquistas y de izquierda anticapitalista. El movimiento anarquista griego es considerablemente el mayor del mundo en comparación con la población del país. También goza de un amplio apoyo social gracias a su legado de lucha y de resistencia contra la dictadura militar que existió en el país entre 1967 y 1974. Existe también una tradición de luchas callejeras. Decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional, en un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas. Grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia. Argentina. La crisis económica, producto del fin de la convertibilidad, había llegado a su clímax el 29 de noviembre de 2001, cuando los grandes inversionistas deciden retirar el dinero de los bancos. Esto alienta una corrida bancaria cuyos efectos se trasladan incluso a Uruguay. Para controlar las manifestaciones populares, el gobierno del presidente de la Rúa decreta el estado de sitio. La policía montada reprimió duramente y estos enfrentamientos fueron transmitidos por TV. Con el correr de las horas, los enfrentamientos fueron creciendo en intensidad, diseminándose a toda la Argentina. El movimiento libertario internacional
ve en este movimiento una muestra de la posibilidad de autogobierno. Destaca el antipartidismo, pero sobre todo el surgimiento de asambleas barriales de democracia directa, empresas recuperadas, autogestionadas y la economía asociativa. Rafael nació el 21 de mayo de 1952. Afirmaba que abrazó el anarquismo a la edad de 15 años. Desarrolló actividad gremial estudiantil, tanto en secundaria como en la Universidad de la República, de donde egresó con el título de licenciado en Sociología. Ejerció la docencia y la investigación en dicha institución. Es autor de numerosas publicaciones científicas de su especialidad. Vivió en Argentina, combatió la dictadura cívico-militar uruguaya, retornando al país en 1976, fecha en la que se produce el golpe de Estado en Argentina. Participó en la reconstrucción de las organizaciones anarquistas y las organizaciones sindicales y sociales en plena dictadura militar. Participó en varios congresos anarquistas en Francia, Chile, Argentina, etc. Fue un colaborador permanente del periódico anarquista venezolano El Libertario. Falleció el 24 de agosto de 2009 en su casa del barrio El Cerro de Montevideo. Rafael postula la necesidad de una renovación del anarquismo tanto desde el punto de vista teórico-ideológico como desde el punto de vista político-práctico. Esta renovación requiere un fuerte nivel de abstracción, pero ella no se puede desarrollar desde la soledad del gabinete. Por el contrario, debe realizarse desde la lucha misma. Esa renovación debe ser discursivo-práctica, apoyado en la recreación de una crítica del poder y la recreación de una ética de la libertad. Los particularismos, refiere a grupos de colectivos verdes, antimilitaristas, autónomos, femeninos, etc., pueden contribuir a esa renovación con sus diversos aportes, pero ninguno de ellos puede hacerlo por sí solo. Uno de los grandes desafíos de esta renovación es la elaboración teórico-práctica de un modelo de organización más adecuado a nuestro momento histórico. Esto no significa despreciar formas que tienen mucho para decir aún, como el anarcosindicalismo o las agrupaciones y federaciones específicas, los grupos de afinidad, entre otros. Dice Rafael: estas concepciones, que son las que nos constituyen en tanto anarquistas, solo pueden sobrevivir y desarrollarse en tanto no las transformemos en objeto de mediatización y negociación, puesto que son el signo mismo de nuestra existencia como movimiento. De lo que se trata, entonces, es de asumir y defender a rajatabla, a ultranza, un proyecto propio e intransferible. Y se trata de hacerlo en el seno mismo de las relaciones de poder, de todas las relaciones de poder, en torno a las cuales precisamente es que se constituyen los movimientos sociales. El anarquismo es minoritario. Sin embargo, nunca nos detuvo esa comprobación. Según Rafael, los anarquistas sabemos aproximadamente qué queremos y tentativamente cuáles son los caminos que nos conducirán en esa dirección. Sin embargo, no tenemos ninguna certeza respecto a un hipotético triunfo final, si es que hay un final. ¿Y eso nos paraliza? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque la propia práctica libertaria es un objetivo en sí mismo, y el solo hecho de transitar un camino propio constituye una meta y una victoria. Carecemos también de una visión más o menos acabada del proceso de globalización, de una actualización razonable de la vieja lucha de clases, de una conceptualización en profundidad de los nuevos movimientos sociales, de un modelo de organización y acción adecuado a nuestra época y ampliamente aceptado, y así hasta el infinito. Pero, te repito, no quiero ofrecer una imagen pesimista. Pienso que los problemas teóricos son reales y sería preferible tenerlos mínimamente resueltos, o que el movimiento como tal adoptara un programa de trabajo en tal sentido. Aún así, entiendo que la práctica misma procesa sus propios avances, explora y encuentra caminos inéditos. Nos movemos según una lógica de experimentación y de ensayo capaz de producir y ofrecer sus propios resultados. Tender puentes entre las distintas corrientes, esa era una de las preocupaciones casi obsesivas.
hacer posible un diálogo desde posiciones de respeto mutuo, por muy difícil que esto pareciera, esa fue su práctica. En ese sentido va el mapa del despertar anarquista, su expresión latinoamericana, listado de nucleamientos, presencias y actividades anarquistas, donde Rafael ofrece una visión de los diversos grupos y organizaciones anarquistas que existen actualmente en América. No es un listado, es una herramienta, una guía que pretende mostrar el panorama actual del anarquismo en nuestro continente y cuyo objetivo es establecer redes. Más allá del sociólogo, del activista, del anarquista, del compañero y del amigo, Rafael fue encima de todo un buen hombre.